¿Y el resto cómo lo ven? Yo quizás coincido más con Valentina por el hecho de que capaz en la secundaria trabajamos temas como, bueno, la campaña del desierto, ¿no? Que era una interpelación a pensar, bueno, la bandera argentina está manchada de sangre, ¿no? Y que hay un genocidio también primigenio y que, bueno, esos propósitos socioidentitarios que tiene el valor patriótico, nacionalista, un poco se ven interpelados, críticamente también, como dice Branco, pero mucho más que en la primaria, eso estaba claro, digamos. Bien, o sea que, a ver, en la experiencia de ustedes, como que hay cuentitos, pero también hay otros relatitos que van ahí, que están apareciendo, Sí, ¿o no? profesora, ahí yo creo, disculpe, justamente complementando lo que dijo el compañero, Sí. nosotros ahí está justamente el tema de perpetuar, ¿no es cierto? Porque convengamos que el sur del país no estaba desierto, había habitantes oriundos y fueron expulsados y masacrados. O sea, eso, ¿y cómo se perpetúa? Porque seguimos diciendo y estamos obstinados en decir que la campaña del desierto, ¿y para qué vas a ir al desierto si no hay nada ahí? No, es más o menos como cuando decimos sale el sol, se esconde el sol no se esconde, el sol siempre está fijo, la que va girando en la Tierra, pero son concepciones que se ven desde la lengua y de las nociones que lleva la lengua, ¿no? Que bueno, demuestran, qué sé yo, como que hay una falta de actualización, como que hay hasta cierto punto un cierto sedentarismo conceptual que se resiste a cambiar. ¿Y cómo sería, digo, pensando más, cómo construir ese relato que pueda incluir, bueno, estas distintas situaciones que muchas veces se dieron de manera contradictoria en la historia? No. Hoy lo miramos de una manera diferente, pero digamos, ¿cómo pensar ese relato? Piensen en esta situación. Ya se recibieron con honores, le tiraron huevos, se recibieron de profesores de sociología, de historia, de letra, de física, de no sé qué. Llegan a la escuela y les toca el 12 de octubre. ¿Mm? Ahí se van a enfrentar con, bueno, ¿qué hacer, no? Rocío, estabas por decir algo, me parece, ¿no? Sí, no, estaba pensando en lo que decían y lo que decía la compañera Valentina, creo, y que yo también recuerdo como que la primaria fuera más de generar esa cosa de identidad, ¿no? Y después en la secundaria como que se producen otras crisis en el relato. Em, y nada, estaba pensando en eso, como que en la primaria es algo más homogeneizante, si se quiere, y por eso es más fácil, como la idea de identidad quizás. Y después, cuando aparecen esos relatos, es como la dificultad de, de qué es una identidad si hay varios relatos o se ponen en crisis varias cosas, no sé, pensé en eso. Bueno, lo que decís, Rocío, es lo estratégico que tiene la educación básica, ¿eh? Porque, digamos, no son solamente los relatos de la identidad nacional, sino los relatos de identidad, todos, ¿no? Y qué interesante esta cuestión de que en el secundario empieza a haber otros relatos, ¿no? Pero, digamos, mi pregunta iba en cómo poder pensar en esta, a ver, en esta tensión que hay entre, por un lado, todas las sociedades necesitan un lazo de cohesión, vamos a hacerlo durkheimianamente, ¿no? Un lazo social que nos permita construir un nosotros. ¿Mm? Nosotros, la UNLP, nosotros, la Facultad de Humanidades, nosotros, este colectivo de historia y política, de un nosotros argentino. Sabemos
que ese nosotros es un nosotros plural, no somos todos iguales. Pero por otro lado es necesario ese nosotros, porque es el que, en cierta manera, genera algún tipo de posibilidad de acción colectiva. ¿Se entiende? Entonces hay una tensión entre el reconocimiento de las diferencias y las tensiones, pero por otro lado, cómo pensar un discurso que con esas diferencias se pueda construir un nosotros plural. Estoy inventándole un nombre, ¿no? Pero digo, es interesante porque si lo que se trata en la educación es básicamente este relato que viene más cerradito, bueno, se vuelve medio problemático esto, ¿no? Bueno, estas preguntas no se hacían en los orígenes del sistema educativo. Dijeron, todos argentinos y marche preso. Todos argentinos. ¿Mm? Y hay que borrar en cierta manera esas marcas. ¿Mm? Decir argentino o decir ciudadano, vamos a decir, era comillas, decir blanco, hombre, urbano. O sea, en ese nosotros, era una definición bastante más selectiva o exclusora de otras formas de identidad. Que en ese sentido uno puede decir, bueno, las clases dominantes priorizaron esta definición fuerte de identidad nacional como respuesta a la pluralidad, a la heterogeneidad del conflicto que generaba esas múltiples identidades, en principio los inmigrantes, pero podemos incorporar los pueblos originarios, los afrodescendientes, todas esas identidades que tendieron a ser invisibilizadas, a ser poco reconocidas. Ahora les planteo el mismo problema, pero desde otro punto de vista. Les decía de que en los otros países no se expandió la educación tan tempranamente. En la zona andina, en el caso... La educación fue más bien para las élites, para los hijos de las élites. Pero uno no podría decir de que, por ejemplo, Brasil es un país que no tenga identidad nacional. ¿Cómo hicieron esos países para generar identidad sin escuela, sin ese relato? O mejor dicho, ¿cómo hicieron para transmitir un relato sin escuelas? El caso de Brasil es más fuerte porque tardó bastante para llegar a los datos de inclusión de educación básica. Brasil recién en los años 90 llega a incluir el 100% de los chicos en la escuela primaria, lo que en Argentina se logró alrededor de los años 40. Los años 40, o sea, casi 50 años de diferencia para llegar a la inclusión. Bueno, en el caso de Brasil y en muchos países de América Latina, la radio va a cumplir ese papel de construir un relato. La radio y sobre todo la música. La música va a ser un elemento cultural de cohesión, pero sobre todo la radio.
Los países que tienen, digamos, altas tasas de analfabetismo, tuvieron altas tasas de analfabetismo o poca escolarización, ese papel lo cumplió la radio. Y por ende esa identidad se construyó más tardíamente, de los años 20 y 30 en adelante. En el caso de Brasil, Recuerdo aparte, claramente, sí, Alejo, perdón. no, también un dato medio boludo y capaz históricamente incorrecto, pero me acuerdo en una materia haber visto un poco el caso de Brasil también para la época de Getúlio Vargas, en que había mucha disparidad entre el norte y el sur, pero Getúlio Vargas fue el primer presidente en hablar de un Brasil que una a las dos zonas y hablar de país más grande del mundo, ¿no? Como recién a partir de ahí se incluye esa parte del relato que nosotros estamos viendo que a principios del siglo XX ya estaba. En esa misma línea, Alejo, ¿me escuchan? Sí, sí. Cuando dábamos clase allá, yo para este tema les traía para leerles el relato de Sarmiento, de Civilización y Barbarie, el primer fragmentito, y el equivalente de Sarmiento de Brasil, que es Gilberto Freire. Gilberto Freire tiene un libro hermosísimo, se lo recomiendo, está en internet, lo pueden bajar, que se llama Casa Grande y Senzala. Casa Grande y Senzala es como si fuera una novela histórica de la que explica en cierta manera esta fusión cultural entre el portugués, los pueblos originarios y la población africana. La síntesis en el que se va a dar esa mezcla, esa mixtura, va a ser la relación que tienen los señores, digamos, hacendados, los facenderos, en la casa, lo que sería, digamos, nosotros diríamos el casco de la estancia, y la senzala, que es el lugar donde viven los esclavos. Gilberto Freire dice, ahí se va a dar una mixtura, dice, a diferencia de Estados Unidos, donde la segregación racial es muy fuerte, en que las relaciones entre razas está prohibida, dice, los portugueses no tuvieron ningún problema en la mezcla racial, ni con la población indígena, ni con la población africana. De hecho, a todo el mundo, a todos los hijos de los portugueses, le dieron el nombre. ¿Mm? Por eso en Brasil es más importante lo que nosotros diríamos el nombre, Claudio, Alejo, Rocío, Augusto, que el apellido, porque el apellido son, digamos, entonces como si fuera Fernández, García, miles de Fernández y de Garcías. Entonces se distingue más por el nombre que por el apellido, porque el portugués le dio el apellido a toda su descendencia. Entonces, Gilberto Freire dice, la identidad se constituyó a través de esa mezcla racial que tiene que ver con la música, con la comida y con las formas en las que se construyen las jerarquías sociales. No vía la segregación, no vía la separación, sino de este lazo, vamos a llamarlo más sutil, más sutil. Esa mitología es la que va a transmitir la radio a través del carnaval. El carnaval es esa semana donde dejamos de ser lo que somos, ¿sí? Y el que era pobre es rico, ¿sí? El que era sometido es rey, el rey se viste de pobre. O sea, es esa semana
en que se suspende, comillas, las diferencias sociales. Entonces, ese relato va a ser el relato que va a organizar. El otro gran relato es la idea de que Brasil es un continente. No es un país, es un continente abierto, una suerte de democracia racial. No es un país, pero va a tramitar de otra manera. Ahora, todo eso va a ser los mitos que va a transmitir la radio. Después va a ser el cine y mucho más tardíamente la escuela va a venir de la mano. Un poco la escuela va a transmitir los relatos regionales. El Nordeste, la Amazonia, los gaullos de Río Grande do Sul, va a transmitir el relato regional más que nacional. Diferente en el caso nuestro, que va a ser un relato fuerte nacional. Los relatos regionales, poco a poco. Poco a poco. Entonces tenemos ahí el problema de la identidad nacional. Va a estar en todos los países de la América hispana y la América portuguesa. Algunos países del cono sur, Argentina, Uruguay y Chile, este problema de lo nacional, de la identidad, se va a resolver vía la expansión de sistemas educativos. Mientras que en el resto de la América Latina no va a ser la educación esa vía de construcción de la identidad, van a ser otras vías. Por ello, la educación va a estar más bien restringida a las clases dominantes. Va a excluir, en el mundo andino, va a ser una exclusión lisa y llana de los pueblos originarios alrededor de la educación. La forma de dominación va a ser claramente la exclusión cultural, la segregación cultural. Profesor, Hola, profe. ¿Sí? Sí, Camila. Yo soy de Chile y acá la educación en la primaria solo se nos obliga a, por la fuerza más o menos, el tema de la identidad. En mi caso, por ejemplo, nunca me comentaron nada de expediciones, nada. O sea, solo es como apréndanse la bandera, el himno, O'Higgins y fin. O sea, ¿De qué parte no, sos, Camila, de muy Chile? por encima de Santiago. Ah, bueno, pues sos estás en el centro, o sea, si hubiera estado en el norte o estuviera más al sur, ahí es más fuerte todavía ese discurso monolítico, ¿no? Claro, o sea, tampoco los pueblos originarios, que igual hubieron varios, nos lo pasaron por encima, Ujú. y un par de guerras y nada más. O sea, por ejemplo, cuando fui a Argentina, recién me vine a enterar de las Malvinas y así, como que solo viajando me voy enterando de lo que pasa, porque a través de la educación, nada. De hecho, hasta el año pasado, el mismo presidente propuso eliminar la materia de historia del colegio, como, y nada, fue como súper polémico porque súper estratégico de su parte porque recontra que la gente sepa la historia real del país, pero tampoco se puede eliminar algo tan importante como la historia, o sea, no se puede, o sea, está muy mal. Pero ¿no sacaron o sí sacaron la historia? No, al final no. Yo creo que con la pandemia no la sacaron, pero era su plan en realidad. Quería, quería eliminar historia y filosofía de todo. Bueno, No, solo eso, como me que dejas acá la educación verdad es... ¿Qué?
Me dejás sin palabras, la verdad que muy fuerte esta idea. ¿Y el argumento cuál era? ¿De para qué sacar historia y filosofía? ¿Cuál es el argumento? En realidad no dijo ningún argumento, solo lo puso así sobre la mesa, como que filosofía lo encontraba como innecesario para la educación de la gente. De hecho, filosofía a mí nunca me lo enseñaron, solo lo pasan en pocos colegios, los más caros en realidad. Y, y no, historia lo quería eliminar por eliminarlo. Ujú. Solo lo propuso y lo quiso hacer. En realidad, yo creo que no lo hizo con todas las contingencias que pasaron, pero era su plan. O sea, Sí. nada, no, es el presidente. Si quiere lo hace. O sea, Que te digo es y hace interesante. que el país eh, igual el hecho de que nos hayan educado como quisieron a partir de que haya internet público para las personas, la gente se ha ido informando y cada vez hay más gente en contra del gobierno y cada vez hay menos personas patriotas. O sea, es como está todo como muy mal acá, los planes de las gubernamentales. te iba a decir un comentario, Camila, ¿no? Hasta el golpe del 73 en Chile, Chile era junto con Uruguay aquellas democracias más estables del continente. Argentina siempre turbulenta, así con golpes de Estado, van, viene. Bolivia, Perú también con golpes de Estado. Y Uruguay y Chile eran las democracias más estables, ¿no? Efectivamente, no, digamos, uno miraba a la distancia, digamos, esas democracias, digamos, en cierta manera tramitaron de otra manera hasta los años 70 estas diferencias que efectivamente también están, sobre todo respecto del relato de la independencia en relación a los pueblos originarios. En eso, la verdad, tanto los inestables como los estables, durante muchas décadas, ese relato no estuvo. Pero sí, interesante en el caso de Chile, hasta el 73, de, digamos, cierta idea, digamos, de tolerancia, muy parecido a lo de Uruguay, que también en los 70 va a atravesar su primera dictadura militar, ¿no? Pero te digo porque no siempre fue así tan reactiva las clases dominantes, las clases políticas en Chile. Al contrario, digamos, muy... Claro. De hecho, en el 2019, antes de que empezara como la pandemia y todo, el mismo país en general explotó de enojo, de tanta injusticia por parte del gobierno, porque el gobierno hace lo que quiere y, y nada, como que quemaron todo básicamente y se pudo plantear en la nueva constitución que hasta el día de hoy la siguen aplazando porque igual es un golpe fuerte para Chile. Usted decía, con Uruguay siempre han sido como ahí de la mano en tanto a su economía, a su estabilidad económica, pero no sé, igual es una incertidumbre lo que va a pasar ahora porque se va a redactar la nueva constitución, básicos que ustedes tienen hace un montón de años y acá los pagamos, acá pagamos un montón por todos los derechos súper básicos de las personas, así que nada, igual me intriga saber lo que va a pasar en un tiempito más, a ver cómo van a quizás redactar de nuevo las mallas de las materias de los colegios y las universidades. Ojalá se solucione un poquito. Ojalá, ojalá. De todos modos, es interesante. eh, Después, por ahí, en las próximas clases, cuando veamos temas de política más educativa, podríamos incorporar algunas cuestiones de educación comparada y ver algunas cuestiones comunes y diferentes en los procesos de reforma educativa en Chile, en Brasil, en otros países. La clase que viene, o el tema de la clase que viene, creo que voy a levantar un poco la ventana, ¿eh? No, no es que me fui y desaparecí, esperen. ¿Eh?
Si no, ya me estoy quedando medio oscuro, ¿no? Eh, Les decía de que podemos incorporar algunas cuestiones ligadas a ver procesos de reforma, procesos de política a nivel latinoamericano. Entonces, por ejemplo, la clase que viene, que vamos a ver las reformas de los años 60, es muy interesante las distintas experiencias regionales, lo mismo que van a hacer en las reformas de la década del 90, que es un poco en el caso de Chile, este sistema que eh, estalló con este conflicto de los estudiantes secundarios y después los estudiantes universitarios, el tema del financiamiento educativo. Pero digamos, me parece importante esa mirada comparada porque vamos a ver que se tramitan, que a iguales problemas se tramita de manera diferente en cada uno de los países. ¿Mm? Pero ya que hablamos, digo para seguir animando, hablamos mucho o por lo menos bastante respecto de la conformación del sistema educativo, pero vamos a un tema, un gran hit de discusión que es el peronismo. ¿Cómo le fue con los textos, la clase? Profesor, ¿usted está preguntando cuando se ven esos temas en primaria y secundario, se refiere a algún texto en particular? No, como en la clase, el video era más bien armar esta secuencia de cómo se formó, cómo se expandió el sistema educativo y cómo entra en crisis a la salida del peronismo en los años 50-60. Pero la idea no era solamente mostrar eso, sino ver cómo en cada uno de esos momentos hay debates que vamos a recuperar. En el caso del peronismo, que deja también su marca en el ámbito educativo, ahí hay varias cuestiones que me parece que son interesantes para discutir, para polemizar. Ya es interesante hablar de peronismo, ¿no? Quizá Como lo si que fuera más una me quedó, novela de García Márquez, ¿no? perdón, te interrumpí, profe. No, digo digamos, la discusión sobre el peronismo me parece que es muy rica, muy interesante por los matices, por los puntos de disputa, los puntos de discusión, porque es muy actual. ¿Mm? Pero digo, por eso digo, me parece que tiene otros elementos que nada, valdría la pena discutir, analizar, sobre todo qué les significa a ustedes, ¿no? O qué les remite, o qué. Quizá lo que, perdón, no sé si es que te escucho medio trabado, profe, no sé si terminó. Pero, Sí, pero sí. lo que más me quedó quizá sobre peronismo en cuanto a tu clase y el texto de Tedesco, el segundo, el más reciente, era quizá como que siento que se volcó la educación, bueno, aparte de aumentar la matrícula del primario, que hubo como una especie de estancamiento entre el 30 y el 43, como que se volcó la política más hacia la economía, en tanto se aumentó la matrícula de las escuelas técnicas, de oficios. Bueno, sí, yo acá soy de Berazategui y la mayoría de las escuelas técnicas, como el Politécnico, son de peronismo, o bien de esa época. Y bueno, estoy salteando un montón de cosas más, pero también la cuestión está de la partidización de ciertos textos o manuales de texto de las primarias, ¿no? Que, a ver, claramente toda educación es ideológica y está basado en principios políticos, pero en este caso era como más expuesto, era más directo, así que creo que eso más que nada me quedó. ¿Y el resto?
¿Cuántos somos? No encuentro acá dónde dice cuánto estamos conectados. ¿Ustedes saben ver cuánto estamos conectados? ¿Cómo sabemos Ahí nuestro mismo en rating? el, Ah, acá Somos ya lo encontré. 28. 28. Sí, para mí esto que dice Alejo es como lo que más llama la atención sobre la educación, sobre todo a lo último del peronismo, que es el adoctrinamiento y los libros de texto que son... Había una imagen en el PowerPoint que era bastante polémica, porque decía, amo a mi mamá, a mi papá, a Evita y a Perón, ¿viste? Como la segunda familia, digamos. Y bueno, nada, eso es como re polémico, me parece. Y vos en la clase has hecho como una explicación, creo que citando a Bourdieu, que era cuanto más, no sé si era explícita la palabra, pero cuanto menos explícito es, más fuerte llega a los alumnos. Pero, y después no me acuerdo cómo era al revés, la verdad, pero sí, es muy fuerte y ahora es como un tema que se sigue poniendo en cuestión. Y por ahí, a mí me surgió el interrogante de, no sé, estar dando clases y por ahí no sé qué es mejor. Si blanquear una posible perspectiva política, diciendo, bueno chicos, yo les voy a enseñar, pero sepan que yo me adhiero más a este lado o a aquel. O seguir planteando una neutralidad política que quizás es un tanto ilusoria, no sé. No existe la neutralidad política. Hasta la neutralidad misma es una postura política. O Claro, sea, claro, por eso. Entonces, como señorita. Hola, está medio tildado así, no sé si interrumpí a alguien. te escucho muy bajito, Luna. Ahora, Mejor. no sé si la discusión es tanto si puede haber neutralidad política o no a la hora de dar clases, sino si el Estado puede limitar tu capacidad de transmitir una opinión política. Y me parece perdón, yo no pude ver la clase, igual sí leí varios de los textos, y no sé bien qué es lo que se transmite en la clase sobre extrema, en el video, digamos, pero no sé si la discusión va por ese lado, que igual es una discusión interesante, si podemos ser neutrales políticamente o no. Yo también opino que no, y que también está bien poner sobre la mesa cuál es nuestra opinión política. También está bien tener la posibilidad de poner sobre la mesa esa neutralidad, no, esa posición política. Creo que, y no solo al final del peronismo, sino durante todo el peronismo, lo que sucedió fue más complejo, digamos. Había como mandato muy claro desde el Estado y desde los diferentes ministros de educación en relación a qué era lo que tenían que hacer y decir los docentes, qué eran lo que tenían que hacer los estudiantes. Cuando el Estado estaba bien con la iglesia, era ir a las misas por a lo cual persona afín al peronismo. Entonces, no es, me parece, esa la discusión, si hay una neutralidad política. Me parece que es qué rol cumple el Estado con los gobernantes en relación a eso. Muy bien, Luna. ¿Quién responde así? Ya tenemos el primer debate de intrusos. Profesor, Sí. no sé si podía agregar unas palabras, porque bueno, yo sé Pueden que el agregar peronismo, por todo. ejemplo, a mí me pasó que en realidad es una postura personal, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, debe ser políticamente neutral, porque se suele vincular la política con los docentes autónomos. Lo que pasa que en nuestra vida cotidiana están tan mezcladas que parece todo lo mismo. Todos hacemos política, puede ser política partidaria o no. Eso ya es, digamos, una cuestión de base. Particularmente el peronismo, yo había escuchado muchas cosas. De grande tuve la oportunidad de investigar, digamos, y ver qué tanto de eso era cierto, y me di cuenta en algún momento que no sabía nada del peronismo, que hay documentos, hay un montón de documentos como actos administrativos, ¿no? Decretos. Por ejemplo, uno de los más polémicos es el decreto de exterminio, que es con el que comienza, digamos, el procedimiento
que lleva a lo que después se va a conocer históricamente como los desaparecidos, y esos son documentos objetivos, por ejemplo, que uno puede consultar y decir, bueno, esto está firmado por tal persona y dice, digamos, el cese, digamos, y la persecución y el exterminio de la amenaza subversiva. Esas son las palabras que dice el decreto. Y es un documento histórico que está al alcance de cualquiera porque simplemente metiéndose en el sitio Infoleg, que es el de los recursos legales que están abiertos a todas las personas acá en Argentina, se puede consultar. Es un decreto del año 75, justamente. Entonces es interesante ver que hay documentos que son neutrales, porque son simplemente decretos, ¿no? Los decretos son órdenes administrativas. Es la forma en la que tiene el Poder Ejecutivo de llevar a cabo eso. También hay testimonios de todo tipo, hay gente que se ha dedicado a hacer un trabajo minucioso para que uno pueda conocer, y creo que eso, más allá de que uno sea gorila o no, como se le suele decir a las personas que no adhieren a la ideología peronista, se puede consultar y se puede saber, porque si no, uno se quedaría simplemente con una cara de la moneda y, bueno, corre el riesgo de hacer un juicio apresurado, ¿no? No sé si es político, esto no sé si es controversial, me parece la postura más lógica, ¿no? Escuchar las dos campanas, ¿no? Y de esa manera, bueno, llegar a una conclusión personal y después por ahí al momento de transmitirlo decir, bueno, está tal autor que dice esto y está tal autor que dice esto, bueno, cada uno saque sus conclusiones y listo, y presentar los temas de una manera neutral porque pienso que es posible y bueno, no sé si sería una postura partidariamente sería neutra, ¿no? No apoya a ningún partido. Vuelvo a la intervención de Luna que me pareció muy clara para ordenar la discusión. Corregime, Luna. Yo te entendí de que vos decís, bueno, un tema es respecto a la posición, al posicionamiento que uno tiene y las implicancias políticas que hay en todo posicionamiento. Ese es un tema. Que uno podría decir, bueno, está ligado a cómo uno llega a tener tal posicionamiento, qué recursos tiene. Pero el otro problema, que me parece que es el que, no porque sea menor, sino me parece que es interesante para vincularlo a lo educativo, y corregime también Luna, es qué pasa con el Estado respecto a la transmisión de conocimiento. Ya no es solamente la cuestión de un individuo, otro individuo, digo, ¿cuál es el lugar del Estado respecto de la transmisión de conocimiento? Ahí me parece que es el punto que, ¿por qué no discutimos un poquitito eso? A ver qué. Sí, comparto, me pareció re claro lo que hizo Luna, que fue poner como las dos escalas, digamos, a nivel individual por frente a una clase y a nivel, bueno, política de Estado, que es lo que estamos discutiendo. Y, bueno, claramente estos libros de texto que mencionaba y escribí son una movida desde arriba, y creo que son mucho más, no sé, conscientes y peligrosas que blanquear algo entre los alumnos, yo como profesor individual, digamos, como individuo. Digo porque lo engancho con lo que veníamos discutiendo antes. Uno podría decir, el Estado, al definir los conocimientos a enseñar, borró el lugar de ciertos actores en la historia. Simplemente lo sacó. Sacó a los afrodescendientes, los sacó o los puso en la historia como más bien como el lugar del atraso a los pueblos originarios. Entonces, digamos, ahí la pregunta vale en relación a lo que dice Luna. Bueno, el Estado definió un relato. En ese sentido, vamos a decir, algunos del debate respecto al peronismo, en cierta manera dicen, bueno, en realidad siempre la escuela transmitió, vamos a decir, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? No, no se escucha Muy, nada. muy trabado. Sí. Ahí se escucha un poquito más. Mm, Ahora Ahí se escucha un poco más. escuchamos más fluido, sí, pero se escuchó muy entrecortado. No, volviendo a este tema, señalaba de que en el caso del relato de la nación, el Estado definió un relato y excluyéndose a otros actores. Por eso digo, cuando algunos señalan que en realidad el peronismo blanqueó lo que también estaba de antes, ahí genera una discusión respecto de cuál es el lugar del Estado respecto a transmitir ciertos conocimientos. ¿Qué opiniones hay respecto de este punto? Recién No, no te escuchamos, Luna. con mi opinión, ¿no? Pero Ah, sí, sí, hay un poco. no, que dejo como de alguna manera mi opinión, ¿no? Pero como esta idea de la construcción de una nacionalidad y que o de una identidad nacionalista, en el recorte se decía que quería la nación opera, bueno, nada, dentro de materia de educación también hubo un recorte. Ya, en opinión más personal, no estoy de acuerdo con el recorte que se hizo y mucho menos con, digamos, tuvo un carácter sumamente autoritario. No estoy diciendo que anteriormente la educación haya sido mejor, pero sí estoy diciendo que está bien señalar que no fue como lo más democrático ni tampoco súper amplio. También hubo intereses estrictamente partidarios de lo que el Estado quería que suceda con estas masas, digamos. O sea, me parece que también a esta altura, estando en la universidad, no puedo de una manera ingenua las intenciones del Estado cuando toman decisiones respecto de la educación. Bueno, ¿qué quería gente mala? Hablar de las estrategias políticas hubo, cuáles fueron las decisiones. ¿Me escuchan? Mm, Está terrible la conexión. Sí, Sí, Ahí sí. La escuché muy entrecortada, Luna. Mm, Debe ser la hora que esto está. ¿A ustedes también le pasa que tienen baja conectividad? No se me escucha nada, se cortó nuevamente. Ah, 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 ahí sí los escucho.
¿Alguno me puede, porque escuché muy entrecortado el argumento de Luna, entre que ¿podrías repetirlo, Luna? Mucho pedir. Trato de resumir un poco porque no sé si el resto me escuchó. Entonces, Sí, Lu. Acerca el micrófono, Luna, porque ¿no? entre la conectividad y que está muy bajito, ahí está, Creo que ahí. sí, sí, creo que anda mal el micrófono igual, por eso lo tengo que No, no, ajustar. ahí te escucha bien. Lo que dije es que veníamos hablando, Sí. bien, veníamos hablando de educación argentina, se trató de formar ciertas identidades nacionales, nacionalistas, y eligiendo un yo lo mismo que si tuviera que dar una opinión más personal de cuál fue ese recorte o como lo considero yo, no estoy de acuerdo con cómo se recortó, con qué se decidió transmitir y que también es importante en relación a los ojos partidarios de determinado estado, que mirarlo como, bueno, esto, si a la hora, o sea, si en periodos anteriores el objetivo de esta democratización de la educación fue para cuáles fueron los intereses del peronismo, porque si no tenemos que hablar de que los anteriores fueron malos y los peronistas fueron buenos y quedó ahí, no está bueno simplificar así el relato. Excelente, Luna. Me parece de que eh, eh, me parece que pones en una coordenada mucho más interesante. O sea, la pregunta respecto de qué lugar tiene que tener el Estado a la hora de definir los contenidos a enseñar. Está claro por las experiencias de que siempre lo que vamos viendo son relatos direccionales que tienden a excluir ciertos actores y hasta diríamos con cierto maniqueísmo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Entonces la pregunta para el ahora es, ¿cómo tendría que ser la definición del Estado respecto a los contenidos a enseñar? En la escuela primaria, en la escuela secundaria. Se Esa escucha definición está en muy los... cortado. Vuelvo a argumentar. La pregunta respecto del lugar del Estado en la definición de contenidos, de qué es lo que se debe enseñar, efectivamente, como dice Luna, mirando las experiencias del peronismo y anteriores, no se trata de cambiar una exclusión por otra. La pregunta es cómo es factible, cómo se resuelve en cierta manera esa definición respecto de los contenidos. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? ¿Se escuchó o no se escuchó? Profe, es muy entrecortado y a mí me costó mucho. No le entendí la pregunta. Se ve que cuando hablo ahí se baja la conectividad, porque yo los escucho bien. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Sí o no?
O lo que podemos hacer, hagamos una cosa, porque Claro, a veces empieza a trabar y se empieza a escuchar entrecortado. entonces avancen ustedes en la discusión y yo voy metiendo algún bocadillo por el chat. Yo no alcancé a escuchar la pregunta, pero si algún compa Ya, la escuchó, si la puede repetir, porque no entendí nada. ¿podés ponerla en el chat, profe, la pregunta? Sí. Por eso, espere. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver si acá estoy. Acá, a ver, ¿dónde es? Introduzco mensaje acá, sí. La pregunta es la siguiente. ¿Se lee la pregunta? No. A ver. Fíjese de poner donde dice en y poner a todos. No sé si... Dice, por favor, seleccione uno. Disculpa, Claro. colegas. Ahí va. La pregunta. Siguiente. ¿Ahí se entiende? Sí, ahí se lee, profe. No sabía si terminaba como lo puso en cuotas. Sí, me salió medio millennials, ¿no? Medio Twitter. Muy bien, tienen la palabra. Digamos, sobre la, digamos, la pregunta refiere más que nada en esta definición. Es claro que, bueno, al menos en el texto es como que pensar contenido sin, no sé si cierto tutelaje, pero sí claro que pensar que el sistema educativo es una empresa que la ha construido el Estado Nacional. Digamos, es claro que eh, va a intervenir siempre, digamos, sea directo o indirectamente. Digamos, no por pensar que los contenidos se armen siempre constructivamente o democráticamente de abajo hacia arriba. Ojalá sea así, digamos. Pero al menos pensando desde los ojos de los autores, ¿no? De cómo se construyó a través de la historia. Pero capaz, al menos a mí me resuena
la división o la disputa entre la función política que se pueda asumir o la función económica. Como que hasta ahora lo que veo es como un ida y venida entre esas cuestiones. Bueno, por eso al principio capaz cuando hablábamos de peronismo pensaban que, bueno, capaz el peronismo también metió mucha ficha en esto de las escuelas técnicas y de oficio, retomando una discusión que se hizo desde siempre sobre cuál es el rol de la educación en la economía. Algo que discutió Sarmiento con, ¿cómo se llama este? No sé, Alberti. contemporáneo. Alberti, claro. Hay que hacer futuros. Creo que esa discusión me parece que está hasta el día de Nos estamos yendo del tema. no. Volvamos a esta pregunta, porque de alguna manera esto surge por la discusión del peronismo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el lugar del Estado en definir los contenidos y quiénes tienen que participar en esa definición y a través de qué mecanismos? La pregunta es capciosa porque ustedes que son gente muy política, que todo lo ven en clave política, bueno, el problema es cómo se define esto, que efectivamente también es político, pero hay que llegar a una definición, que también es política. ¿Se entiende la pregunta o no? Sí, sí se entiende, pero al menos a mí me pasa que no sé qué decir, ni idea. Yo recién estaba pensando que quizás los expertos en educación deberían ser los que definen, pero no No, sé, creo que ya demasiado había pasado importante algo para así dejarlo a esa en uno de los gente. No, no, textos. no, no, atrás, no, no, no. No, no, Bueno, listo, no. está bien. Pero por ejemplo, uno podría decir, ¿no? El lugar ese es la definición del currículum. Uno podría decir, bueno, en los currículums de historia, de literatura, etcétera, etcétera, debería generar algunas esferas, no solo de especialistas, sino de distintos actores sociales que puedan dar cuenta, bueno, qué es lo que suponen o creen necesario que debería enseñar la escuela. Yo en esa pregunta estoy diciendo, bueno, ¿quiénes deberían opinar? Y bueno, distintos actores sociales, los empresarios, los sindicalistas, las iglesias, de todas las iglesias, ¿m? Los expertos también, pero estoy partiendo de la idea de que como es una definición estatal, debe tener cierto marco de actores que le den legitimidad. ¿Se entiende? Ahora, ese sería el mecanismo. Ahora, la pregunta es cómo ponerse de acuerdo. Porque también buena parte de los temas que estamos discutiendo son temas controversiales. ¿Mm? Lo que voy es que en ese sentido me parece interesante la discusión y que al correrlo de esta cuestión individual, del posicionamiento político de cada uno, y lo desplazamos a la problemática del Estado, entramos en una complejidad mayor.
en el cual el sentido de lo político está muy asociado a ciertos niveles de acuerdo, de consenso. ¿Se entiende lo que le estoy señalando? Entonces, bueno, esto vale para un plan de estudio también, ¿eh? Para un plan de estudio de su carrera, de la carrera donde uno está. Vale también para la definición de los contenidos de esta materia y de todas las materias. En nuestra tradición universitaria, los currículos marcan contenidos mínimos y el docente tiene libertad de cátedra para definir. Ahí hay un tema bastante complicado, ¿eh? Estamos ahí en el borde del consenso. O sea, nuestra legislación universitaria da mucha autonomía a los profesores en la definición de los contenidos. Los contenidos mínimos son muy mínimos y casi diríamos los profesores tenemos casi carta blanca para definir y diríamos que no negociamos con nadie esos contenidos. ¿Se entiende? Ahora, a nivel del sistema educativo es más complicado porque digamos, hay otros actores jugando, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llevar esto? Recurrentemente en la Argentina el debate sobre, comillas, el adoctrinamiento, creo que el año pasado hubo todo un debate sobre el adoctrinamiento. A veces era el adoctrinamiento del macrismo, a veces el adoctrinamiento del peronismo, del kirchnerismo, a veces el adoctrinamiento de la derecha neoliberal, pero hay una discusión respecto a cómo y de qué manera se deben definir los contenidos. Entonces, ahí efectivamente, como ustedes bien lo señalaron, la idea de neutralidad no es una idea que nos ayude a resolver esta cuestión. No solamente por todas las críticas que ustedes señalaron y que es justo, de que no hay neutralidad, sino también la dificultad para definir, bueno, de qué manera se deben resolver, se debe definir, mejor dicho, los contenidos a enseñar. Si quieren, les recomiendo en este último debate un artículo, a ver si lo encuentro. Si yo le encuentro el artículo y lo pego acá, ¿ustedes lo pueden tomar por el chat? Sí, Sí, creo si que es un sí. link, sí. Bueno. Un link, sí. Un texto sobre adoctrinamiento, una columna de opinión. A ver. Acá lo encontré. Es una columna de opinión de Mariano Narodowski a raíz, no sé si se enteraron, de una denuncia que hicieron Juntos por el Cambio, creo que era Juntos, bueno, ya no me acuerdo si era Juntos por el Cambio contra el kirchnerismo o el kirchnerismo contra Juntos por el Cambio, pero que denunciaban uno a otro adoctrinamiento. Que Larreta estaba adoctrinando en neoliberalismo explícito o el kirchnerismo estaba adoctrinando en chavismo así triple X. Bueno, y la discusión era sobre el adoctrinamiento. Entonces, lo que les voy a mandar es, a ver si, es una columnita de opinión de Mariano Narodowski que me parece interesante porque
hace como una historia de qué es lo que entendemos por adoctrinamiento y cuándo es que realmente podemos hablar. Según Narodowski, ni siquiera en el peronismo hubo adoctrinamiento, en el primer peronismo. Ahora les mando, a ver, ahí. Esa es la nota de opinión. Él va a dar distintos argumentos por qué razón la idea de adoctrinamiento no tiene mucho sentido. Supone un Estado cuasi como si fuera Corea del Norte, así cuasi militarizado, un nivel de control, y que en nuestras sociedades, como diciendo, bueno, en realidad nadie persigue a ningún docente porque diga tal o cual cosa. Los contenidos escolares no son de un nivel de exclusividad tal que excluyen otras cosas, sino que en realidad son mucho más. Y por otro lado, dice, esta es una sociedad que le cree poco a los maestros y los profesores. O sea que aunque quieran adoctrinar, esta sociedad bastante reacia a esos discursos. Profe, de hecho, en la materia no hay un texto, bueno, también Tedesco, hay un millón de textos de Tedesco, pero uno sobre la dictadura particularmente, donde, bueno, claramente el currículo escolar en la dictadura como, bueno, la persecución ¿cómo se dice? Al subversivo, al comunista, etcétera, pero también, también supone pensar a los docentes o también a los alumnos como personas sin criterio, que reciben como de alguna forma u otra como directamente eso, sin ponerlo en duda, sin ponerlo en cuestionamiento, como muy rígido. Y bueno, claramente no, en las escuelas parece que no hubo una persecución sine qua non del subversivo porque lo diga un currículum, también había como cierto criterio para delimitar eso, por lo cual lo que diga el Estado tampoco se puede recibir como sin pensar en la agencia que puedan tener los actores sociales, los sujetos en sí. Digo, como para alimentar la discusión. Y la verdad, con esa intervención, Alejo, das pasto para... Nos metemos en un terreno muy complicado, Alejo, porque efectivamente no fue solo el currículum el que en la dictadura generó exclusión y represión, sino también hubo cierto peso de los actores sociales. Sin ir más lejos, la noche de los lápices, acá en La Plata, no se explica solamente por los militares, se explica por profesores y preceptores. O sea, no estamos hablando del nivel de Videla, Macera, Agosti, no, de actores sociales que participaron activamente en, bueno, en esa lógica de discriminación, ¿no? Hay un texto, este es un librito, también se los recomiendo, de Pilar Calveiro. Pilar Calveiro es una investigadora argentina residente en México que fue detenida desaparecida y que en ese libro intenta, digamos, comprender cómo fue posible la represión que hubo, pero no a partir solamente de ver en los militares, sino a ver qué elementos hubo a nivel societal que de cierta manera avalara o permitiera eso. Y ella
señala, entre otras cosas, cuánto jugó la escuela y la educación en avalar cierto tipo de violencia. Violencia, digamos, no solamente de los militares, una violencia social, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, la importancia que le daba la familia en general a que los hijos varones hagan el servicio militar. Bueno, ustedes ya llegaron a una sociedad que ya el servicio militar no existe, pero hasta los años 90, todos los jóvenes de 17, 18 y 19 años tenían que pasar por estar un año por lo menos dentro de alistados en el ejército, en alguna de las Fuerzas Armadas. La idea era de que el paso por esa institución militar los hacía, comillas, hombres. Y que ese ser hombre pasaba por ser básicamente humillado por la arbitrariedad militar. Pilar Calveiro dice, ¿cuánto de esa mentalidad que avalaba y justificaba mandar a los hijos a una institución de sometimiento, cuánto de eso pesó en naturalizar otras formas de violencia? Ni que hablar de las violencias de género, que por suerte, digamos, hoy la sociedad está mucho más atenta y naturaliza mucho menos las cuestiones de género. Pero una sociedad que durante décadas vio como normal ese lugar no sé cómo definirlo, digamos, de dominación del hombre sobre la mujer. Entonces, lo que ella dice, bueno, esta sociedad, en cierta manera, a partir de esta suerte de naturalización de elementos, es la que en parte explica por qué esta sociedad, bueno, o no vio, o no quiso ver, o no denunció, o como a mí no me tocaba, irán a otros. Se los recomiendo ese libro, es un libro chiquitito, pero me parece que analiza o trata de analizar desde otro lugar, un lugar más societal, el problema de derechos humanos, el problema de las dictaduras, ¿no? Pero sobre todo, qué lugar ocupa la educación en la construcción, en cierta manera, de cierta sensibilidad, de ciertas tomas de posición. Bueno, ya estamos en la hora. ¿Cómo se llama el libro? Se llama... Esperen que lo buscamos acá en internet y les mando el link. La autora se llama Pilar Calveiro. Está, a ver si está. Les mando un link donde lo pueden bajar completo. A ver. No. Les mando un link donde hay una reseña bibliográfica, pero ahí tienen los datos. Ahí. Es un artículo de una revista de la facultad y ahí tienen la referencia bibliográfica del libro. Bueno, ¿están cansados? Veo unas caras así de agotamiento, de tedio, pasemos a otra cosa. Bueno,
lo que tiene bueno la virtualidad es esto, que se vuelve una suerte de consumo on demand. Ya hablamos de los contras que tiene, pero bueno, nos estaremos viendo el martes que viene, ¿sí? Como saben, acá no se cobra entrada, es la entrada libre y gratuita, no se hacen colectas, es para aquellos que quieren salir de la monotonía de estudiar solos y solas y soles, y quieren interaccionar. Bueno, nos veremos el próximo martes. ¿Vale? Cuídense. Chao, profe. Abrazo a todos. Chao, Chao, chao. profesores. Subo la conversa esta. Subo al campus la grabación de esta charla. Así que si alguno se perdió este momento excepcional, puede revivirlo en el campus. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao.